Tenemos en la línea telefónica al doctor Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. También es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Ochoa Reza, buenos días. Sergio, muy buenos días. Buenos días también a Guadalupe. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Parece que una de las, estamos viendo por lo pronto la reforma constitucional interesante. Se está recuperando el texto de la ley que había en 1940, que fue el que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas. Esto significa, se prohíben las concesiones, pero se permiten ciertos contratos. Cuéntenos un poco qué es lo que significa esta legislación que había en 1940 y que es la que está impulsando hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias, Sergio. Exactamente como lo dices, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, después de la expropiación petrolera y después de fundar Pemex, promovió una reforma constitucional en el artículo 27, párrafo sexto. Y en esa reforma constitucional lo que hizo fue prohibir las concesiones en materia de hidrocarburos, en materia de petróleo y gas, y permitir los contratos a través de una posibilidad de especificar los elementos de los contratos en la ley reglamentaria respectiva. Tiempo después, en los 60, este modelo, que es un modelo abierto y que muchos países del mundo lo tienen como referente para extraer petróleo y gas con éxito, fue cerrado y tuvimos durante más de 43 años un sistema petrolero que descansaba en que Petróleos Mexicanos hiciera todas las actividades del sector petrolero, lo hiciera solo, corriendo todos los riesgos, y además donde Petróleos Mexicanos no pudiera actuar, no pudiera participar o no lo hiciera con eficiencia, nadie más podía hacerlo. Este sistema cerrado nos ha generado algunos problemas importantes en la última década y es fundamental, es indispensable y es benéfico para todos los mexicanos promover una reforma constitucional que permita abrir el sector petrolero y el del gas. Doctor, ¿qué cambia con esto? Veíamos ayer que mucha gente, después del discurso del presidente, decía, pues Pemex y Comisión Federal no se venden, no se privatizan, pero otro de los asuntos es que el precio de la luz y del gas van a bajar y la gente, esto es lo que dentro de todo lo que se ha dicho, más allá de las reformas a los artículos 27 y 28, decían, bueno, a ver cómo nos impacta esto, además de la creación de cientos de miles de empleos. Por supuesto, los precios de la luz y del gas van a bajar con la reforma energética. Y lo que promueven son al menos dos cambios fundamentales en el sector de los hidrocarburos. Por un lado, se abre a la participación del sector privado a través de contratos de utilidad compartida la producción de gas y de petróleo en todo el país. Esto es un cambio fundamental y esta fue una de las propuestas del presidente Lázaro Cárdenas dentro de la reforma que comentamos hace un momento. Por otro lado, una reforma tan importante como esta es que se permite a través de permisos del gobierno federal la participación privada en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo, gas y sus procesados. México está pagando ahora un precio alto por el gas, no lo que importamos de Estados Unidos, quizás no lo que producimos en nuestro país, pero sí estamos importando gas a hasta $16 por millón de BTUs, que es creo que son 4 o 5 veces superior a lo que existe en el mercado de Estados Unidos. Esto se debe a la famosa revolución del shale gas. ¿Habría un cambio debido a estas nuevas reglas? Por supuesto, y este elemento que tú dices, Sergio, es muy importante. México tiene importantes cuencas de gas natural en el subsuelo, pero actualmente solamente Pemex puede explorarlas y extraerlas. A diferencia de sistemas en gran parte del mundo donde a través de contratos o a través de concesiones se pueden explorar y extraer. Ahora bien, como la producción de petróleo y de gas compiten entre sí y Pemex tiene que maximizar la renta petrolera, Pemex trata de sacar más petróleo que gas. Irónicamente, porque es más rentable el petróleo que el gas. Es mucho más rentable la extracción y la venta de petróleo actualmente que la de gas. Ahora bien, hay empresas mexicanas que en Estados Unidos están asociadas para extraer gas y venderlo.
en Estados Unidos, utilizando la misma cuenca geológica que compartimos los mexicanos en el norte del país. Pero esa cuenca en México no está siendo explotada, es la cuenca de gas de Lutitas o Shell Gas a la que te refieres. La reforma energética del presidente Peña Nieto abre la posibilidad precisamente a través de los contratos de utilidad compartida de explorar esas zonas. Doctor Ochoa, una cosa importante también, la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo cambian las reglas y cómo nos puede afectar a nosotros? Sabemos que particularmente a nivel industrial pagamos un gas muy caro y que de hecho ha logrado que muchas empresas que podrían establecerse en México prefieran establecerse en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo cambian las reglas y qué significa esto para la economía. El gas y el costo bajo de la electricidad tiene que ver con la reforma tanto en hidrocarburos como en electricidad. Por supuesto que si producimos más gas en México tendremos más fuente de combustible para producir energía eléctrica a bajo precio. Al no tenerlo tenemos, como tú referías, que importar gas, y cuando no tenemos suficiente capacidad de ductos para importar suficiente gas, tenemos que utilizar gas que viene licuado, que se transporta por barco y que tiene un costo incremental. Por esa razón es importante incrementar la producción de gas en nuestro país. Por eso es importante la reforma en materia energética. Ahora bien, en electricidad, el tener más gas nos permitirá tener plantas de generación de energía eléctrica con base en gas natural. Esto es más amigable al medio ambiente y de menor costo que otros combustibles que ahora estamos utilizando. La reforma que propone el presidente Peña Nieto permite la creación de un mercado de generación de energía eléctrica, donde particulares y CFE puedan suministrar la energía al menor costo posible para el beneficio de todos los consumidores. Por eso bajará el precio de la luz con la reforma energética. Doctor, se quedó corta la propuesta de reforma, es lo que hemos escuchado dentro de las reacciones que se han hecho, lo que ha dicho el Partido de Acción Nacional, que esto se quedó corto, que se regresó al pasado en vez de ver hacia el futuro. Y por otra parte, partidos como el PRD dicen que esto es privatizar, que si no se quisiera privatizar, entonces ¿para qué se reforma el artículo 27? ¿Nos puede explicar? Ahí tiene usted los dos puntos de vista, uno un poco más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda. Pero lo importante es que usted vea lo trascendental que sería reformar la Constitución en el artículo 27 para permitir la participación del sector privado en la extracción de gas y de petróleo y en la participación privada en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Hoy no existe tal posibilidad de manera directa, hoy todos los riesgos los incurre Pemex, es decir, el dinero de todos nosotros los mexicanos está en riesgo, y utilizar contratos de utilidad compartida transfiere ese riesgo al inversionista privado para el beneficio de todos. Como usted ha dicho, con la reforma energética se crearán más empleos, crecerá el Producto Interno Bruto y tendremos mayor suministro de petróleo, de gas, de productos refinados y petroquímicos. Es una reforma benéfica para todos los mexicanos. Si no fue el presidente Lázaro Cárdenas el que excluyó definitivamente a la inversión privada en el petróleo y en la electricidad, ¿quién lo hizo? ¿Dónde surgió esta redacción del artículo 27 de la Constitución que señala hasta este momento que en materia de hidrocarburos no podrá haber contratos ni concesiones de ninguna especie? Sí, esto fue en los 60, bajo la administración del presidente López Mateos, y sin lugar a dudas en ese momento se cerró el sector de los hidrocarburos de una manera que no tuvimos antes. El general Cárdenas, como bien ha sido documentado en su propuesta de reforma constitucional después de la expropiación petrolera, permitía la participación privada en toda la cadena de valor en hidrocarburos, en petróleo y gas, y fue después que se cerró esa posibilidad. De ahí que regresar al texto del presidente Cárdenas en materia de petróleo y gas es una bocanada de aire fresco. Decía ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que Lázaro Cárdenas, su padre, se oponía a los contratos de riesgo. Sin embargo, cuando leo yo la ley reglamentaria del artículo 27 que impulsó Lázaro Cárdenas, me dice otra cosa. ¿Quién tiene la razón? Como bien describe Sergio, la exposición de motivos de la ley reglamentaria del 27 hace una descripción donde el presidente Cárdenas explica que el cerrar el sector de los hidrocarburos a las concesiones no implica la cancelación de la participación del sector privado en exploración, en extracción, en refinación, en petroquímica, en transporte y almacenamiento. El propio texto que remite el presidente Cárdenas al Congreso hace una expresión clara
de que se permite la participación del sector privado en la industria petrolera. Doctor, ¿qué pasa si no hay un avance, si en la discusión en el Congreso no hay un avance en estas propuestas del presidente, si se queda corta la reforma? ¿Qué ocurre para el país? Bueno, confiamos en que, dado que ya hay iniciativas presentadas, estas se procesarán dentro del Pacto por México y obviamente en el Senado de la República y en su oportunidad en la Cámara de Diputados y después en los estados de la República. Confiamos en que la reforma energética en su totalidad, tanto constitucional como legal, se procesen de la misma manera en que se han procesado otras reformas constitucionales importantes en el país. Doctor Ochoa, ha habido algunas dudas. Por ejemplo, ayer lo señalaba un artículo de Lawrence Eilif en el Wall Street Journal, lo han señalado algunos empresarios también en nuestro país y fuera del país, que dicen que la ley no va lo suficientemente lejos, que estamos compitiendo de hecho con países que tienen concesiones, como es el caso de Canadá, o como es el caso de Noruega, e incluso con países en donde el propietario de la superficie es el propietario del petróleo en el subsuelo, y que pues vamos a seguir viendo que las empresas van a preferir de hecho invertir en esos países en que hay concesiones o que hay propiedad privada sobre el suelo y el subsuelo. ¿Qué nos puede decir? Este es un punto fundamental, Sergio. Es cierto que hay dos distintos tipos jurídicos para extraer el petróleo y el gas del subsuelo. Las concesiones le dan la propiedad privada al subsuelo, a los recursos del subsuelo y cuando son extraídos. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto deja en propiedad de todos los mexicanos el recurso natural en el subsuelo, y cuando se extraen el petróleo y el gas se mantienen en propiedad del Estado mexicano, quien los comercializa. Y una vez que los comercializa y se recibe el dinero, entonces el Estado paga una proporción de ese dinero a la empresa que extrajo el petróleo y el gas. Es decir, la propiedad del petróleo y del gas, bajo la propuesta del presidente Peña Nieto, se mantiene en poder de todos los mexicanos. ¿No nos coloca eso en ¿No nos coloca en desventaja competitiva? No, yo pienso que hay estos dos modelos de desarrollo para extraer petróleo y gas. El de las concesiones y el de los contratos es práctica común en el mercado internacional. Mencionabas un artículo del Wall Street Journal, yo leí el de Juan Montes hoy en la mañana que describe este punto, que son los dos mecanismos a través de los cuales se extraen y en los países, y tienen obviamente ventajas y desventajas ambos. Pero la ventaja que tiene el contrato de utilidad compartida es que la propiedad del petróleo y el gas seguirá siendo de los mexicanos, tanto en el subsuelo como durante la extracción. Se habla de que se va a trabajar con mayor transparencia. Una de las más recurrentes llamadas que hemos tenido es que a la gente le preocupa, primero, qué se va a hacer con todo el dinero una vez que, si se aprueba, que se apruebe con el dinero que se ingrese, y por otra parte, pues, qué va a pasar con las cuestiones de corrupción. Es un tema fundamental. El sector del petróleo y del gas en México debe de ser un ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas. Tenemos que poner a Pemex y a todas las empresas petroleras en una caja de cristal. Una reforma de esta naturaleza tiene que estar acompañada necesariamente de medidas de transparencia y rendición de cuentas. Los contratos de utilidad compartida son en sí mismos un mecanismo para ello, porque deben de ser públicos, transparentes y auditables permanentemente. Uno de los temas también en esta reforma que llama la atención es el hecho de que se señala que ya la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de la República, no va a saquear a Pemex, que le dejará una cantidad de dinero más razonable del dinero que está generando esta entidad. ¿Cuánto está invirtiendo Pemex? ¿Cuánto va a poder invertir de sus propios recursos? ¿Y qué inversión están ustedes esperando precisamente con esta apertura a las empresas privadas? El punto que es fundamental. Pemex está invirtiendo más de 200,000 millones de pesos, es una cifra récord, pero no está pero a pesar de tener cifra récord en inversión, Pemex está cada año desde hace 8 años produciendo menos petróleo. Estamos importando más gas natural, estamos importando más gasolinas y estamos importando más petroquímicos. Manteniendo el sistema que tenemos actual de extracción de petróleo y gas, estamos en el camino de que México sea un importador neto de energía y no un exportador neto potente como ha sido históricamente. Cambiar entonces el sistema constitucional para permitir la participación privada, para extraer
gas y petróleo es fundamental para todo el país, y cambiar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera en general es clave también para atraer inversiones y fomentar que nuestra empresa nacional sea fortalecida a partir de una reforma energética. Ese punto es fundamental y se incluye en la reforma del presidente Peña Nieto. Pero ¿cuánto podrá invertir Pemex de más? Está invirtiendo 200,000 millones. Yo recuerdo que el año pasado invirtió, si no mal recuerdo, 23,000 millones de dólares, que son bastante más que los 200,000 millones de pesos. Sí ha habido un estancamiento o una declinación en la producción, pero ¿cuánto más se le dejaría? ¿Cuánto más podría invertir Pemex? ¿El doble? Nada más de sus propios recursos, y cuánta inversión estarían pensando ustedes que se podría atraer de empresas privadas con esta reforma. Sobre la mención de cifras que haces, con gusto las revisamos, pero me gustaría que las viéramos de manera conjunta, pero creo que el dato que te estoy dando es el adecuado y es creciente a lo largo de los últimos años. Pero lo importante que dices es que tiene que haber un sistema que le permita a Pemex invertir más de su propio mecanismo. Y lo que se está planteando hacia el futuro es esto. Primero, que el gobierno mexicano actúe con Pemex como un dueño de una empresa que quiere producir más en el futuro. Tenemos que evolucionar de ser un sistema donde Hacienda recauda de parte de Pemex y lo deja con limitados recursos para poder reinvertir, a un sistema donde se actúe para proteger que la empresa de todos los mexicanos sea cada vez más grande y cada vez más fuerte. Por supuesto que el régimen fiscal que se discutirá en la reforma hacendaria tendrá unas transformaciones que permitan que Pemex invierte más de su dinero y tenga una capacidad de producir más gas y más petróleo. Yo quiero agradecerle, doctor Enrique Ochoa, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, el haber conversado con nosotros esta mañana. Sergio, muchas gracias. Guadalupe, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Buenos días. Gracias, doctor. De lo que no hay ninguna duda es que esta es la propuesta de reforma más importante que hemos tenido en este sexenio y quizás en muchos otros. Recordemos que el presidente Felipe Calderón también trató de impulsar una reforma petrolera más tímida que esta, debo decir, bastante más tímida que esta, pero el PRI dijo que no. Pues no pasó. No pasó, y no pasó porque el PRI dijo que no iba a modificar la Constitución. Algunos de los que ahora están diciendo, pues sí, vamos a apoyar al presidente Enrique Peña Nieto, entonces dijeron, no vamos a apoyar una modificación en la Constitución. La verdad es que desde el 2008 en que se hizo esta reforma por parte del presidente Calderón, que la aplaudió primero y le agradeció al Congreso, y que después, un año después, empezó a decir pues que se necesitaba otra reforma, era evidente que se necesitaba otra reforma. La verdad es que desde entonces ha caído la producción de petróleo crudo, de gas natural, la producción también de gasolina, todo eso ha caído desde esa reforma. No fue suficiente, la gran pregunta es si ahora será suficiente.